Bueno, dicho esto, señoras y señores, podríamos entrarle al primer tema del programa. ¿Qué les parece, chicos? Vamos nomás. Bueno, a ver, déjame hacer una contextualización y después vamos con el primer video. ¿Puede ser, producción? Están pasando cosas en la Argentina, señoras y señores, y muchas de ellas tienen que ver con la seguridad de los argentinos. Con una confianza renovada, el gobierno, después de ganar las elecciones, está creando incluso organizaciones muy parecidas a las de Estados Unidos. Es una obsesión la que tiene la ministra de Seguridad, y está creando una agencia de migraciones que va a tener una policía nueva, una policía de fronteras y de aeropuertos, que va a servir seguramente, y esto también lo vamos a discutir, para endurecer las políticas con los hermanos latinoamericanos que se acerquen a las fronteras o que entren al país. En mi opinión, se está visualizando la posibilidad de tener un enemigo común de los argentinos, tratando de convencer o intoxicar a los argentinos de que los latinoamericanos son malos y los argentinos son buenos. Independientemente de eso, hay que decir que se designó, el presidente designó al jefe del Estado Mayor Conjunto, un militar en actividad, que todavía no ha renunciado a ese cargo. Jefe del Ejército. El jefe del Ejército, del Estado Mayor Conjunto del Ejército, claro. Como ministro de Defensa. Patricia Bullrich ha dejado a su secretaria, Alejandra Monteoliva, como secretaria de Seguridad. A su secretaria, es decir, secretaria del Ministerio. Y ahora queda como ministra de Seguridad. Y existe la posibilidad de que esta nueva oficina de migraciones quede a cargo de un tipo que está realmente muy cuestionado. Me refiero a Milman. ¿Cómo es el nombre de pila? Gerardo Milman. Gerardo Milman. ¿No es cierto? Que además está procesado y después les cuento por qué. Probablemente lo haga acompañado con sus chicas, es decir, con las secretarias. Con las chicas estas que son una ex Miss Argentina. Bueno, dicho esto, nosotros vamos a ir planteando algunos de los aspectos que tienen que ver con los protagonistas de esta nueva estructura de seguridad, y después vamos a hacer algunas proyecciones, algunos análisis, y seguramente los vamos a discutir con Juan aquí, algunos análisis de cuál es la proyección que tienen todos estos cambios que se están dando en el gobierno. Así lo presento. La presidenta Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Lo podemos parar? Estela de Carlotto se refirió a la designación de este hombre. Lo que básicamente, una vez que lo diga, lo vamos a discutir. Pero es Estela de Carlotto un referente de derechos humanos en la República Argentina, porque además, digámoslo, es la primera vez en estos 40 años de democracia que un militar va a ocupar esa cartera. Vamos. First, because he's not prepared for it, and second, because he doesn't know how to do it. Por el amor de Dios, lo escuché en castellano en casa. He doesn't know how to do it. Raro lo que acaba de pasar. This is starting No, bueno, después lo escuchamos en castellano. Bueno, contemos también que creo que, porque lo que leí, el padre de él supuestamente está muy vinculado a La Plata, donde desaparece la hija de Estela, ¿no? Bueno, digámoslo. A ver, vamos a ir por partes. No sé si la hija de Estela. Te voy a decir quién. Anaí se llama de nombre. Clara Anaí es la nieta. Clara Anaí, exactamente. Bueno, pero digamos lo siguiente. Efectivamente... No, Clara Anaí es la hija. El nieto es el que apareció de Estela de Carlotto. Correcto. Bueno, este señor se llama Roque Presti. ¿Sí? Juan Alberto Presti es el flamante ministro de Defensa. ¿Ok? El padre Roque Presti estuvo a cargo del Regimiento de Infantería Mecanizado número 7 de La Plata, desde donde salió la orden del secuestro de los jóvenes del boleto estudiantil gratuito. Claro. De la noche de los bastones largos. No, de la famosa noche de los lápices. De la famosa noche de los lápices. Evidentemente es una persona directamente implicada. ¿En qué año murió? Porque leí que murió sin condena. Porque no tuvo responsabilidad porque no llegaron a juzgarlo. Exactamente.
¿Me estás preguntando? Claro, la pregunta es esa. Si murió sin condena porque no le encontraron responsabilidad o porque no llegaron a juzgarlo. No, no llegaron a juzgarlo, pero la responsabilidad era ineludible, ¿sabes por qué? Porque la orden parte del Regimiento de Infantería Mecanizado 7. Eso está, digamos, acreditado de algún modo. El problema es que no le llegó directamente a él el asunto, digamos, pero que tenía alguna responsabilidad, tenía que ver sobre todo de naturaleza militar, porque tenía que saber que una orden de esa naturaleza era impulsada seguramente por él. Pero independientemente de esto, quiero decir lo siguiente. Ahí terminamos el videito, ¿no? Ah, no, perdón, entendí mal. Bueno, vamos con esto. Ahí está, sí. La vamos a escuchar a Estela de Carlotto, que fue lo que dijo en relación con la designación como ministro, la designación como ministro de Defensa del amigo Carlos Alberto Presti. Vamos. Esta idea de poner a un militar en una redacción que no le corresponde, primero porque no está preparado para eso, y segundo que no lo sabe hacer, y además esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad cuando un uniformado, que ya sabemos la vida que ha pasado en la Argentina con los golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido la generación nuestra con nuestros hijos. Entonces esto es provocar y querer cambiar el ritmo de un país que tiene todo para vivir bien, porque una semilla cae y nace sola, o sea, la tierra es buena, la gente es buena, hay muchos inmigrantes que ya no son más inmigrantes, son los hijos de los inmigrantes. Entonces, todo esto que es nuestra vida, nuestro país, lo está mortificando con ideas extrañas que tenemos la obligación de impedírselo. Bien, señoras y señores, básicamente lo que dice es que es una provocación y que además, ¿qué significa que sea una provocación? ¿Acaso esta nueva estructura de seguridad está tratando de que haya gente en la calle? Está tratando de... Es decir, ¿se está montando algún tipo de aparato represivo y viendo que las provocaciones todavía no fueron suficientes, se está tratando de que esa provocación, que la sangre llegue al río de algún modo? ¿O simplemente es la batalla cultural de agarrar y decir, nosotros hacemos lo que nos da la gana? El día sábado, señoras y señores, va a haber una marcha de los pañuelos negros, que después vamos a hablar de eso. Esa marcha de los pañuelos negros está integrada por una parte de la sociedad que reivindica la represión en la Argentina durante la dictadura militar. Son familiares, está organizada, no me acuerdo, el Hormiga, no me acuerdo cuánto, ya les voy a dar el apellido, que está preso por delitos de lesa humanidad, es uno de los organizadores de esta marcha. Y está también la hermana de un diputado de La Libertad Avanza, ¿sí? Beltrán Benedict es el diputado y la hermana es una de las que está a cargo de esta marcha. ¿Por qué me da la sensación a mí de que todo esto está organizado y que tiene su ritmo y que tiene su coordinación, por decirlo así? Bueno, probablemente porque hace poco esta mujer pidió la liberación de muchos de los detenidos por delitos de lesa humanidad. Y después les vamos a contar a ustedes que uno de los planes que ya puso en marcha Petri, el ministro de Defensa saliente, pero que los va a honrar también Pestri, el nuevo ministro, tiene que ver con unos seminarios que se están dando, ya les voy a decir cómo se llaman, que están organizados por un tipo que se llama Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal.
Escribieron libros. Son familiares, exactamente. Son familiares de víctimas de lo que ellos llaman la subversión. Memoria completa se llama el seminario. Claro, porque es La memoria completa el latillo. la memoria completa no solamente se está dando en los liceos, sino que ahora se va a expander a distintos ámbitos. Están visitando lugares que además, para que vean ustedes por qué estamos viendo una coordinación, el secretario, yo no sé si secretaría o subsecretaría, creo que le redujeron a subsecretaría de Derechos Humanos. El secretario Baños, días atrás, en Naciones Unidas, el secretario de Derechos Humanos, no estoy diciendo, el secretario de Derechos Humanos llevó adelante en Naciones Unidas un discurso negacionista acerca de los 30.000 desaparecidos. Estamos a las puertas de tratar de dar un vuelco a lo que no solamente dijo la sociedad argentina, sino también la justicia en relación con los delitos de lesa humanidad en la Argentina. Este video que tiene que ver con Presti. Ajá. Vamos a escucharlo a Baños hablando en Naciones Unidas. Hablamos de memoria, hablamos de verdad. La verdad que estos organismos no les interesa. Porque una verdad en la que ya adelantan que si uno llegara a cuestionar el famoso número de la cantidad de desaparecidos que hubo durante el periodo de la dictadura militar de 1976-1983, automáticamente cae en el negacionismo. Y todos sabemos, no podemos ser ingenuos, cómo se arribó a ese número, porque además hoy en día quien lo ideó lo reconoce públicamente y lo dice públicamente, y hay un montón de reportajes en los medios, en las redes sociales están guardados, donde confiesa por qué se hizo y con qué intención se hizo. Entonces, a partir de que ese número no puede ser negado porque estamos en el negacionismo, la verdad no les interesa. No les interesa en absoluto. Esto es lo que dice, curiosamente, el secretario de Derechos Humanos de la República Argentina en un estrado internacional como es Naciones Unidas. No puede pasarle por alto a nadie el nivel de energía que le están poniendo al asunto. Por lo tanto, es de esperar que en los próximos días tengamos novedades, por ejemplo, judiciales. Porque la forma en que piensa el gobierno también es la forma en la que piensan muchos magistrados. Entonces, así como cuando empezamos el programa y Maca nos contaba acerca de los retrocesos que se han dado en la República Argentina en materia de políticas vinculadas con las disidencias sexuales y con leyes que también fueron sancionadas por el Congreso de la Nación y que se pelearon en la calle, como la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, es muy posible que con este triunfo electoral que ha tenido el gobierno, con el aparato represivo que está montando por las dudas, tengamos novedades en muchos aspectos que tengan que ver incluso con una de las cuestiones capitales y que ha hecho de la Argentina un país de enorme prestigio, porque no todos los países que tuvieron detenidos desaparecidos pudieron hacer el proceso que hizo la República Argentina de juzgar y castigar a quienes fueron los responsables. Pongo por caso España, pongo por caso Chile. España está sufriendo mucho ese problema en este momento políticamente. Para que ustedes vean cómo barrer bajo la alfombra, históricamente, mancillar la memoria de los pueblos, en realidad trae consecuencias que se pueden arrastrar por muchos años. Juan, ¿vos observás más o menos lo mismo? ¿Observás que hay una política decidida del gobierno? No lo veo tan distinto a lo que viene pasando históricamente, digamos. O sea, sí, lo primero que quiero decir es que a mí no me gusta un militar ocupando ese cargo, pero disiento en los motivos. O sea, lo que hizo, desde mi punto de vista, su padre durante la dictadura me tiene sin cuidado para juzgarlo a él,
pero por lo que significaron los militares en la historia argentina, este concepto que creo que el primero que lo dice y que después lo empieza a repetir todo el mundo es Alan Rouquier, los militares como un partido, y por la influencia que tuvieron en la historia argentina a lo largo de 50 años, me parece bien, me parece correcto evitar la participación en la vida política de los militares, porque de hecho hay 50 años de la historia argentina en los que de hecho surge el peronismo. De hecho el peronismo viene a partir de un golpe militar y de la figura de Perón como secretario de Trabajo. No lo digo como chicana, digamos. Fue tan significativo y tan importante en la historia política argentina la participación de los militares como partido, o definiendo sus internas entre dos subpartidos, por decirlo de alguna manera, que creo que lo correcto es dejarlos afuera, y además por las suspicacias que genera todo eso. Acá tenemos la experiencia incluso de Brasil, que Bolsonaro empezó a llenar de militares sus gobiernos. Es decir, no veo tanto la cuestión vinculada a la dictadura, sino a lo que representó el partido, los militares actuando como un partido político entre 1930 y 1983. Me parece muy bien. Fíjate vos, el tema de la visión corporativa de los militares, en todo caso, en lo político, es porque acá hay distintas opiniones. Vamos a escucharlo al Chivo Rossi, perdón. Ustedes fue saben, ministro de Defensa. Dos veces fue ministro de Defensa, ustedes saben, es rosarino, es santafesino, un dirigente político que, acompañó el kirchnerismo durante toda su trayectoria. Habla de esto, habla de el regreso de los militares a la política, lo cual considera muy pernicioso para la democracia. Escuchemos. Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la nación. Tienen que estar por encima de cualquier cuestión de disputa política o de tensiones políticas. Lo que hacen poniendo al jefe del ejército como ministro de Defensa es la partidizan. La partidizan significa que dejan de ser de todos los argentinos para ser de una parte. Y entonces, lo que yo siempre aspiré, lo que aspiró Jorge Tayano, lo que aspiró Nilda Garré, lo que aspiraron todos los ministros de la democracia durante todo este tiempo fue tener Fuerzas Armadas profesionalizadas. Fuerzas Armadas profesionalizadas en donde los jefes de las fuerzas tengan la responsabilidad del reclutamiento, del equipamiento, de la formación del conjunto del personal militar, y el jefe del Estado Mayor Conjunto es el que conduce las operaciones cuando se despliegan para que el instrumento militar esté capacitado para defender la soberanía en los tres ambientes y que sean Fuerzas Armadas subordinadas al Poder Civil. Esto fue lo que hicimos. Y era un esquema en donde, lo digo porque fui 2 veces ministro de Defensas, en general, las conducciones militares estaban lo suficientemente cómodas y de acuerdo como venía funcionando el sistema. ¿Vienen a revertirlo? ¿Vienen a revertir algo que hicimos los kirchneristas? No. 42 años de democracia, desde el año 58 solamente 2 veces, 2 ministros fueron militares, 2 ministros de defensa, y así funciona en la mayoría de los países del mundo. Bueno, es muy interesante esta visión, que es distinta. Después le vamos a poner a Milani, un militar de carrera, ex comandante de la fuerza, no recuerdo cómo era el cargo en ese momento. Fue el jefe de entrada era jefe de inteligencia del ejército, y Cristina lo nombra jefe del ejército. Jefe del ejército. Muy criticada Cristina. Recuerden que Milani estuvo implicado en un tema de la desaparición del conscripto Ledo. ¿No es cierto? Pero era absuelto acá en La Rioja. Bueno, van a escuchar a Milani, que tiene otras causas también para cuestionar a Presti o a un militar como ministro de Defensa. Yo, prima facie, quiero, para que ustedes tengan una idea más o menos clara, mostrarles dos aspectos. El aspecto profesional. Por más que vos hayas manejado la política, la logística del ejército, etcétera, etcétera, tu tránsito por el andarivel político es muy escaso para un cargo de esta naturaleza. ¿Sí? Es una cuestión estrictamente profesional, independientemente de lo que yo piense. Y por otro lado, en unas Fuerzas Armadas que se integraron a la civilidad, gracias a Dios, porque esto también hay que decir lo que pasó, con tipos como Balsa, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy se podría decir que están menos cuestionadas que en aquel momento, y se podría seguir en ese camino. Y ya no son una amenaza
para la sociedad, por lo menos hasta ahora. Entonces, digo, ¿valía la pena si no es con ánimo de romper? Y a esto se refiere Milani. Él cree que Milei está rompiendo las instituciones y que en el marco de este proceso de ruptura de las instituciones también hace esto. ¿Valía la pena realmente poner en entredicho nuevamente a las Fuerzas Armadas? Y la otra pregunta que me formulo, cuando reciba una orden de Milei que perjudique a sus pares, ¿qué va a hacer el amigo Presti? Hoy en las Fuerzas Armadas, te cuento que el 60%, el salario del 60% de las Fuerzas Armadas está por debajo de la línea de pobreza. Sí, no, y vienen perdiendo con Milei. Además de al revés de lo que dijo la dictadura, porque una de las, lo cuenta Walsh en su carta, las primeras cosas que hace Videla es subir el sueldo de los militares, porque quería la tropa calmada. Sí, lo que diciendo con vos, Hugo, es que no veo que haya algo distinto. Sí, entiendo, parece un poco más, y ver al secretario de Derechos Humanos planteando esta cuestión de que no fueron 30.000 y demás. A mí, personalmente, no me parece una discusión dramática. No entiendo por qué es una discusión que no se puede dar. Creo que hay muy pocas discusiones que no se deberían dar, sobre todo que tienen que ver con la historia. Pero no veo algo distinto a lo que ya vemos viendo. O sea, las marchas en Plaza San Martín son históricas, de familiares diciendo... Tenés como dos tipos de reclamos. Familiares de militares, uno diciendo... no fueron ellos, no fueron culpables, salvaron a la República, y en los últimos años más vinculadas a cuestiones que tienen que ver con las prisiones domiciliarias, porque ya tienen 80 años, tienen 1000 problemas de salud y demás. Primero, no me parece mal que un familiar salga a pedir, o sea, en general fueron las marchas muy gueto de Plaza San Martín. Yo una vez fui a cubrir una, la verdad que no es un tema que seguí mucho en mi vida. La diferencia es sustantiva. ¿Por qué? Sí. Porque antes eran los familiares los que salían. Ahora tienen un apoyo de la estructura del Estado. Sí, pero tampoco hasta ahora... No digo que no vaya a pasar, ¿eh? No digo que no vaya a pasar. Es completamente diferente. Hasta ahora veo que es muy chico, muy tibio. Y sí me parece que... Después hay una discusión que es válida, que es si a los autores de crímenes de lesa humanidad les corresponde o no, por cuestiones humanitarias, la prisión domiciliaria en determinadas condiciones. Siento yo que si se las negás, te convertís un poco en lo que fueron ellos. Si le negás la prisión domiciliaria, de repente un chico de 80 años que se está muriendo, que usa pañales, te convertís un poco, porque no lo torturás, no lo matás. Por eso, digo, muy con pinzas hay que tomar. Entiendo que es un tema delicado y que cada cosa que se dice tiene a tener muchas susceptibilidades. Es un tema muy discutido. Es un tema muy discutido, pero digo, ¿por qué puede haber prisión domiciliaria para Cristina y no para un tipo que tiene 80 años y se caga encima y necesita pañales? Simplemente porque no es un delito de lesa humanidad. Bueno, ahí está, por eso digo, me parece que es una discusión válida si no vamos a darle por razones humanitarias. Hay que decir lo siguiente. Yo creo que si se lo negás, te convertís un poquito en lo que fueron ellos. Pero está bien, pero me parece que estamos generando una confusión que no debiéramos generar. El delito de lesa humanidad no es un delito caracterizado por la República Argentina ni por el gobierno argentino. Primera cuestión. Sí. Es un delito caracterizado por tribunales internacionales. Sí. Es más, los juicios de Nuremberg, cuando termina el nazismo, no contaban con el Instituto de Delitos de Lesa Humanidad. Tuvieron que hacer las de Caín, ese tribunal, recurriendo incluso al derecho militar, para tratar de caracterizar el tipo de delitos que habían cometido los nazis. Sí. Pero una vez que eso sucedió y que dio lugar a la formación del Tribunal Penal Internacional, se caracterizó al delito de lesa humanidad como un delito que excede las responsabilidades penales de cualquier delito penal. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, eso es tenía dos características. ¿No? Es imprescriptible, ¿no es cierto? Y además puede ser juzgado no solamente por el orden interno de un país, sino por cualquier otro país que considere que alguien ha cometido ese tipo de delito. Por eso se mete Baltasar Garzón, por ejemplo, el juez español. Ni hablar. Casos como, por ejemplo, el de Ruanda, que fue un caso ejemplar.
el de Yugoslavia, que jugaron. Y te digo más, lo que pasa es que todavía no tiene la difusión que debiera tener. Ha sido juzgado y condenado por el Tribunal Penal Internacional Netanyahu, Benjamín Netanyahu. Claro. Razón por la que algunos países dicen, mira, por ejemplo, que si viajara lo pueden detener. Que lo pueden detener. Pero ahora, la Corte de la Haya dice en algún momento que le podés negar la prisión domiciliaria al autor de un crimen de lesa humanidad. Totalmente, pero sí. Porque ¿Y qué fallo? Pero los tribunales, no, es que lo que pasa es que hay una caracterización que tendríamos que leerla, ¿no es cierto? Pero hay una caracterización que es exclusivamente, o mejor dicho, sí, exclusivamente descriptiva. Yo creo que lo que hace la Corte es decir cuándo un crimen es de lesa humanidad, que es decir, cuando es cometido por el Estado, cuando es sistemático, cuando es contra una población determinada, sí. Las características, y decir que ese delito no prescribe nunca, digamos. O sea, porque aparte que prescriba sería una estupidez, porque imagínate, un delito cometido en el 76, en el 80, hasta el 83 no lo podés juzgar, después los militares siguen teniendo poder, al punto de cuando los quisieron juzgar hacían los famosos planteos, se te va pasando el tiempo, terminan prescribiendo todos los derechos. Ahora me parece que las condiciones en las que se cumplen las condenas es otro tema. No, pero además es en curso, digamos. Además, otra cosa. El delito de la desaparición de personas se sigue cometiendo en tanto no digan dónde están esas personas. Claro, claro. Es un delito de acción continua. Yo lo que estoy planteando es que si tuviste a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, por ejemplo, que me parecen bastante más loables que las madres, que decidieron siempre ir por la vía no violenta y no apartándose de la ley, etcétera, si de alguna manera devolverles con la misma moneda a los militares está bien o está mal. No digo que esté bien o que está mal, sí me parece que es discutible negarle la prisión domiciliar a un tipo de 83 años que apenas puede caminar, etcétera, etcétera, que está en condiciones extremas. Convertirte en lo mismo que fue esa persona y decir, no, como fuiste un hijo de puta, yo voy a ser un hijo de puta con vos. No tengo dudas, lo único que te puedo decir... Estoy de acuerdo que es debatible, no lo tengo resuelto. Lo único que te puedo decir es que no tengo dudas que no es porque se le haya ocurrido, o como haya dicho, como decía Bonadío, porque sea derecho procesal creativo, que llegó a decir Bonadío, no es creativo. No existe igual derecho procesal creativo. Es decir, si están en donde están y si están en la cárcel es porque está prescrito. Eso sí, yo no digo que esté mal que estén presos, no te digo que esté mal que fue donde no, y nunca voy a... Yo no defiendo ninguna dictadura, va en contra de todos mis principios, de derecha, de izquierda. Yo estoy a favor de la libertad y no defiendo ninguna dictadura de ningún color, y fui a un montón de marchas, de hecho, contra la dictadura en Argentina. Perfecto. Bueno, lo que estoy planteando es si hay que tener presos los tipos en esas condiciones. El de Milani. Fíjense ustedes las diferentes razones por las que distintas personas cuestionan, y ahora sí vamos a hablar de un colega, un militar de carrera, que en realidad es un hombre nacionalista que odia el liberalismo. Lo dice con claridad. Y su posición es la siguiente, que la función que tiene o que debiera tener el gobierno es la de la profesionalización de los militares. En eso tiene un punto de toque con Rossi, pero no piensa igual de ninguna manera que Rossi en ese aspecto. Lo que dice sí es que están poniendo al servicio de Milei un tipo que según él vino a destruir las instituciones, porque además dice que el propio Milei lo ha manifestado, y que lo va a poner en una situación que, lejos de ser corporativa con las Fuerzas Armadas, o con el Ejército concretamente, va a ser muy perniciosa. Cuando tengamos... ¿Lo tenemos? Vamos. Más ni menos que está aplicando las políticas liberales a ultranza, que significa ni más ni menos que la destrucción del Estado. No solamente la destrucción del Estado, la desintegración del Estado. Y en esto abarca todos los ministerios, entre los cuales está también el Ministerio de Defensa. Así que lo que va a hacer el ministro de Defensa, el nuevo ministro de Defensa, si es designado Presti, va a hacer aplicar las políticas liberales que durante 40 años yo la he sentido, digamos, dentro de la Fuerza Armada, que había que achicar, que había que recortar, que habría que bajar esto, que había que, digamos, disolver unidades, todo en beneficio de lo que dijo Presti el otro día. En beneficio ni más ni menos que de tener una Fuerza Armada más ágil y más potente. Es mentira, son todos pretextos. Acá vamos a continuar con la política de Milei, con la política de Petri, nada más que en vez de Petri se va a llamar Presti.
Una opinión cortita. A mí cuando me dicen que Milei viene a destruir el Estado, me parece tan estúpido el discurso, y perdón por ser tan fuerte con la palabra. ¿Qué Estado viene a destruir? O sea, si se destruye el Estado, se acaba la propiedad privada, se acaba el capitalismo, no hay liberalismo posible. Si viniera a destruir el Estado, no estaría fortaleciendo el Ministerio de Seguridad. O sea, eso no es destruir el Estado. Destruir el Estado es que no haya policía, que no haya militares, que no haya propiedad privada. Los únicos que quieren destruir, plantearon una destrucción real del Estado como hipótesis real fueron los anarquistas. De ahí hacia el resto del espectro político no viene a destruir el Estado. Me parece muy... En todo muy caso atinado. viene a desregular un montón de cosas. Pero destruir... Habría que chicos, explicar- sin Estado no hay capitalismo. Bueno, pero habría que explicárselo al propio presidente de la Nación, que Es un dice, eslogan, es un amo ser un panfleto. topo que viene a destruir el Estado de adentro. Es un panfleto, pero es un panfleto, digamos la verdad. No va a destruir el Estado. Sin Estado no hay propiedad privada. Sin propiedad privada no hay capitalismo. Bueno, a mí me parece bárbara la forma en que vos pensás, no sé si coincidiría en algunos aspectos o lo podríamos discutir, pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿No te parece que contribuye a una confusión verdaderamente muy seria que el presidente de la Nación diga que es un topo que le gusta Sí, destruir desde adentro del obvio. Estado? Sí, Bueno, estoy de acuerdo. entonces, digo, tendríamos que empezar a aclarar las cosas, no desde Milani. Yo no creo Desde que el Milei sea propio liberal, presidente. entonces si partimos, no terminamos mal la discusión, pero... No, por supuesto. Lo que yo digo es lo siguiente, son las posiciones. Las posiciones de un tipo como Milani, por ejemplo, que es un profesional, perdón, metí la mano, no lo hago más. Así que... nada. Y la destrucción de las instituciones no tiene nada que ver con la democracia que plantea la famosa democracia liberal, digamos, que es la que defiende los progresistas, porque está todo mezclado, como alguna vez lo hemos hablado. Está bien, digamos. pero ¿sabés cuál es el problema? Yo lo que pasa es que digo que es un recurso muy utilizado precisamente por tipos como Milei, por libertarios, etcétera. Para mover los Lo de- sentimientos, lo bloque de 3. nutrirse del Estado, cobrar del Estado, vivir del Estado, Sturzenegger. coordinar con el Estado y decir que vienen a destruir el Estado. Entonces hay Sturzenegger. un montón de boludos, con todo respeto a los señores boludos, que creen que eso es verdad. O que es Sturzenegger. posible, ¿me entendés? Sturzenegger laburó, hizo su carrera en YPF, después se fue a dar clase, volvió en el 2001, le fue para el orto, estuvo dando unos clases unos años y desde el 2008 lo tenés ahí en el puesto de Delfina Rossi, cobrando fortuna en el Banco Ciudad, que tanto la critican a Delfina Rossi, 6 años, haciendo vaya a saber qué, 2 años de diputado, después se volvió a dar clase y ahí lo tenés de nuevo diciendo que el Estado es una porquería. La plata, Sturzenegger le hizo el Estado, porque dando clases nadie hace plata en Argentina. Pero totalmente. Bueno, no, ni hablar, ni hablar. Estamos completamente de acuerdo. Vamos. Señoras y señores, estamos en condiciones de pasar al tema 2 para alegría de la producción, que hace rato que nos lo está solicitando. Nos censuran, viejo. Pará, pero además de una cosa, la cantidad de cosas que quedaron en el tintero del tema anterior, Sí, les podemos olvidate. mandar. Faltaba todavía hacer un análisis de Alejandra Monteoliva. Madre santa. faltó la nueva ¿No es cierto? ministra Que es de Seguridad. Para que ustedes tengan una idea, simplemente un toquecito. Para que ustedes tengan una idea, Alejandra Monteoliva era la secretaria de Seguridad de Córdoba y me dan la Y tenemos visto. oportunidad de Es poner porque el la video. producción, Muchas gracias, quiere, producción. quiere que seamos más largos con los temas. Gracias a Axel. Axel, gracias Axel. Culpa Señoras y de Maca, señores, gracias a Axel. Vamos a ver el video del palmarés, dirían los gallegos, de Alejandra Monteoliva. Concretamente, ¿no fue la policía la que le tiró No, el gas pimienta no. a la nena de 10 años que está recontra viralizada? No, ¿Qué es- confirma? ¿Qué confirma esto? Exactamente. Digo, se- La pero ¿cómo imagen se- eso de la nena las imágenes se analizaron, no estaba la presencia de policía en ese momento. Evidentemente fue un gas que arrojaron a estas personas que estaban en proximidad a ella, específicamente. ¿No por este caso? Si no me equivoco, hace poco... Se llama Rivaldi. Ah, arriba. Y está procesado porque además está absolutamente acreditado, incluso por lo que tenía la nena en el ojo, digamos. Claro. Por una cuestión, te diría, forense, que el que tiró el gas pimienta fue el tipo. En ese momento salieron 2 mujeres a mentir. Una fue esta chica, Alejandra Monteoliva, y la otra fue la propia ministra de Pato. Seguridad, Patricia Bullrich, que negó hasta el hartazgo que habría sido. Es más, hablaron de un gas tipo zanahoria, que había Mira. tirado una señora, Ah, etcétera, claro, etcétera. sí. Bueno, pero además, los más memoriosos recordarán que en Córdoba hubo un día en que se produjo una embanda donde la gente empezó a meterse en los supermercados, a afanar cosas y demás, que fue cuando esta mujer tuvo un problema con la policía de la ciudad de Córdoba. Ella.
Ella. ¿Por Ella qué? era la secretaria de la seguridad de Córdoba. ¿De Schiaretti? No, de de la Sota. De la Sota. ¿Te acuerdas el día que hubo un problema de un levantamiento que se dio en todo el país? Sí, ya sé lo que está diciendo. Pero ese día en Córdoba fue trágico o muy oneroso, digamos, por el hecho de que no tenía policía la ciudad de Córdoba. Y se produjo un desmadre fenomenal. Cuando fueron a los paros y toda esa historia. Exactamente. ¿No? Sí.